Hola, muy buena noche. El nombre de mi ponencia es Incorporación de elementos axiológicos, teleológicos para la elaboración de proyectos de investigación jurídica en el marco del Tercer Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Agradezco a todos aquellos que se toman el tiempo para escucharla. El objetivo de esta ponencia consiste en colocar en la mesa del debate la necesidad de retomar proyectos de investigación basados en el estudio y análisis de los principios, valores y fines contenidos en la norma y que a su vez dirijan el hilo conductor de investigaciones sociojurídicas y filosóficas del derecho y desde el derecho, que permitan la generación de conocimiento respecto a la vigencia o caducidad de los contenidos axiológicos y teleológicos de las normas vigentes, con grado o no de aceptabilidad en grupos sociales. Ahora, a manera de introducción y punto de partida, se afirma que el mundo actual es complejo, incierto y cambiante. En él todos los días se debate la vigencia o caducidad de principios, valores y fines que forman parte del derecho de sede interna y del derecho internacional y tutelados para distintas generaciones coexistentes. Se debate su aceptabilidad o rechazo en el tiempo y en el espacio y en el marco de un intento de armonización, unificación y uniformación que incluya y excluya a millones de personas. A casi 80 años, por ejemplo, de vigencia del actual derecho internacional, se ha exigido su rejuvenecimiento, iniciando por los principales instrumentos generadores de múltiples tratados internacionales para dar paso a una nueva generación normativa que en cascada impactará a los derechos internos de cada Estado. El debate incorpora la exigencia de minorías que día a día se van convirtiendo en mayorías y bueno, también de mayorías que hoy tienden a ser minorías en razón de su aprecio o de su desprecio a principios, valores y fines. Al respecto, Dowett afirma que cabe entonces preguntarse si es razonable pretender probar que el razonamiento es confiable por medio de un razonamiento. Nadie, en efecto, puede ser garante de su propia persona. Por eso es importante escuchar y dar voz a mayorías y a minorías en un intento, en un ejercicio con cierto grado de cientificidad del derecho. Se requiere una reflexión y análisis del por qué sí o del por qué no de los principios, valores y fines tradicionales y de los emergentes, y de si su argumentación tiene un mínimo de cientificidad. Lo anterior comentado hace que la disciplina del derecho enfrente desafíos y retos sociales que debe atender con la rapidez exigida por los sujetos o grupos interesados y en razón de que el hecho se ha adelantado al derecho. Pero ello no significa que los impulsos mediáticos, políticos, económicos, etc., sigan formando parte del impedimento de la observancia del rigor disciplinario que amerita nuestra disciplina. Se exige una contribución al bienestar social a partir de determinados principios que garanticen el derecho humano a la ciencia y el acceso universal al conocimiento. En este contexto, los posgrados en Derecho orientados a la investigación deben incidir en la solución de las principales problemáticas nacionales concretas bajo principios éticos a corto, mediano y largo plazo, a través, para el caso de México, de los programas nacionales estratégicos y a nivel internacional que se ha tomado como referente a la Agenda 2030. Sin embargo, esta agenda no siempre contiene un estudio científico en el aspecto jurídico. A manera de discusión, en esta ponencia se afirma que en derecho hay muchas normas que se dan por ciertas, justas, equitativas, etc., sin cuestionarlas o sin someterlas a la prueba. Su base o fundamento proviene de una exigencia social, compuesta por minorías y mayorías, mediática o incluso política. Existe un intento de respuesta normativa a esas exigencias, pero es necesario probar el avance o retroceso social en razón de que la aplicación de la norma puede llevar muchas décadas o incluso siglos.
El tiempo y el espacio son fundamentales, sin embargo, no es pretexto para no iniciar un recorrido probatorio. La epistemología, como teoría del conocimiento en general, juega un papel muy importante para la ciencia, pero la epistemología del derecho forma parte del objeto de la norma. A efectos de este documento, los niveles de estudio del conocimiento del derecho con D mayúscula como disciplina mismo y del derecho y desde el derecho o incluso a través del derecho van a resultar pertinentes para las investigaciones axiológicas y teleológicas, incluso filosóficas y sociológicas, en el estudio del conocimiento del derecho mismo. Se discute su estatuto epistemológico, es cierto, de si es o no ciencia. Eso siempre se ha discutido. Pero ello no significa que no podamos ayudarnos de estrategias metodológicas para poder probar si una norma es eficaz o no, o del por qué tendríamos que incorporar la historia de la cultura y de la tradición jurídica de cada pueblo. La sociedad tiende a ordenar jerárquicamente principios, valores y fines. Lo mismo acontece en la práctica judicial, pero sus tablas de valores son fluctuantes y, y no siempre son coherentes. Se juzga y prefieren acorde a esa tabla ciertos valores y se menosprecian a otros. No se examinan la validez de sus criterios. A veces se prefieren los superiores positivos respecto de los inferiores negativos por razones circunstanciales. Resulta interesante su polaridad, ¿no? Se desdoblan en un valor positivo y en un valor negativo. Este negativo existe por sí mismo y no es una consecuencia siempre del positivo. La injusticia tiene tanta presencia efectiva como la justicia. Nos enfrentamos a ellos en todo momento. Algunas de las acciones que se sugieren tomar en cuenta en el proceso de investigación jurídica consiste en discutir sobre la investigación, sus paradigmas y metodologías o estrategias metodológicas que permitan la construcción y deconstrucción, la afirmación y cuestionamiento, la valoración y desvaloración, etc., de la parte dogmática, teórica e incluso científica del derecho. También reflexionar sobre el conocimiento del derecho mismo y del conocimiento desde el derecho para las investigaciones donde los principios, valores y fines contenidos en la norma son objeto de estudio e incluso los no contenidos en ella también pueden ser objeto de estudio, independientemente de si son o no observados por grupos o por personas o por toda una sociedad, y de ahí ver su legitimación para su incorporación. También cuestionar si es posible conservar y reinterpretar o actualizar los principios, valores y fines y cuáles serían las condiciones necesarias y suficientes para su observancia o incluso anulación. En la diapositiva podrán observar algunas preguntas que pueden orientar esta reflexión y esta discusión. Las preguntas y respuestas se plantean en los más amplios y diversos contextos, culturas, tradiciones jurídicas, filosofías, cosmovisiones, que llevan a reflexionar sobre la manera en que los seres humanos las conocen y las aceptan en términos de principios, valores y fines. También es necesario contemplar elementos epistémicos que nos permitan construir y deconstruir el derecho como disciplina y como dogma, y descubrir y demostrar el avance o retroceso social, a lo cual tendríamos que estar obligados como disciplina. Generar conocimiento del derecho y a través del derecho, con ayuda de la epistemología para emprender una reflexión sistemática y rigurosa sobre las posibilidades del conocimiento, la forma como puede llegarse a conocer y sostener y justificar afirmaciones verdaderas, falsas, justas, injustas, sobre un objeto o un sujeto de estudio enfocado en principios, valores, fines. Es necesario indagar por qué estos PVF son viables, aceptables, bueno, si se justifican o no. También estudiar las condiciones, el modo y las circunstancias bajo las cuales es posible que alguien ostente cierta autoridad para afirmar que determinada creencia o enunciado es de determinada forma. Cuestionar el por qué una cosa es creer lo que alguien quiere que creamos o afirmar, sostener lo que conviene a otros que crean como viable, aceptable, necesario, etc., y confrontar ese conocimiento del por qué debe ser así.
exponer cuál fue el camino a recorrer para llegar a esa afirmación, lo que se hizo, lo que no se hizo, de dónde se partió, hacia dónde se pretende llegar, etc. Es decir, hacer la tarea del proceso de investigación es muy importante para lograr entonces la persuasión, decir, probar si estos principios, valores y fines reconocidos por una persona o grupo determinado son apropiados para lo correcto, lo justo, lo pertinente, tener claro los límites y los alcances de las cargas valorativas que no siempre se establecen. Algunas de las consideraciones que son importantes retomar en esta ponencia tienen que ver con que se ha afirmado que el saber jurídico no puede ser científico, en razón de que cada vez el legislador deroga, abroga, adiciona un principio, valor o fin en un precepto, toda la doctrina y teoría generada durante siglos o incluso pueden ser solo décadas en torno a lo derogado, se viene abajo y se convierte en historia. Porque las personas sujetas a derecho en un tiempo y en un espacio determinado pueden pensar o pudieron haber pensado de una forma y después de que sus contextos cambiaron, sus vivencias, sus experiencias, pueden hacer que ahora piensen de otra manera. Es así que el derecho se convierte en un objeto mutable e imposibilita su análisis científico. Pero, ¿qué pasa cuando lo derogado cobra vida en la actualidad o en otras culturas jurídicas? La epistemología jurídica aquí se desarrolla de una manera muy importante como teoría del derecho, es decir, el estudio del conocimiento del derecho. Al respecto, se podría reflexionar cuáles serían los métodos propios y pertinentes para este tipo de investigaciones. Aquí en las diapositivas vienen algunas preguntas que orientan la reflexión y el quehacer en un proyecto de investigación y, por supuesto, en el desarrollo y posiblemente en su ejecución. Bueno, por otro lado, existen grupos de personas, minorías o mayorías que exigen el ajuste y reinterpretación de los PVF contenidos en instrumentos jurídicos en sus distintos niveles, argumentando la actual complejidad del mundo, donde las minorías, como dije al inicio, poco a poco se han ido convirtiendo en mayorías y las que eran mayorías se van convirtiendo en minorías. Con esto inicia la ponencia. Se exige la creación de un derecho que responda a sus planteamientos. El reto es conocer a través de la epistemología jurídica si eso es posible o no. Agradezco el tiempo brindado para la exposición de esta ponencia y espero pueda ser de gran utilidad.